Sé fuerte y que podamos ser fortalecidos. Quiero hacer una oración. Bendito eres tú, Adonai, Eloheinu, Rey del universo. Te damos gracias, Abba. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos la bendición de poder comenzar este mes delante de ti, dándote la primicia de nuestras vidas, de nuestro tiempo. Abacados, gracias porque podemos adorarte, porque podemos sentir tu presencia de una manera especial a través de cada oración, de cada porción bíblica que se leyó, a través de los cánticos, Padre. Quiero, Padre, pedirte que la palabra que tú has puesto en mi corazón sea esa palabra que edifica, que restaura, Padre amado. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos y permite que tu palabra hoy, Abba, sea como lo que es dulce a nuestro paladar, Abba, que transforme nuestras vidas, que nos aconseje, Padre, y que quede grabada en nuestros corazones así como ha grabado y ha sido grabada en mi corazón, Abba, porque tu palabra es nuestro alimento. Por los méritos de Yeshua te lo pido y te doy gracias, Abba. Amén. Ve, amén. Como todos sabemos, amados, celebramos Rosh Hodesh para los que no saben o son nuevos, porque es el primer mandamiento que le fue entregado al pueblo hebreo como pueblo, fue la misma, fue el mandamiento de Rosh Hodesh, el nuevo mes. Y eso lo encontramos en Éxodo 12, 1 al 2, donde dice, y Elohim le dijo a Moshe, en la tierra de Egipto, este mes es para ti, la cabeza de los meses, primero es para ti, de entre todos los meses del año. Por eso nosotros, amados, pues como ya hemos dicho, siempre celebramos Rosh Hodesh y es uno de los servicios más hermosos que tenemos. Como leyó el pastor, el texto base se encuentra en Matillahu 7, 24 al 27, y la versión que yo cogí es del Código Real, versión hebraica. Quiero leerla porque dice, por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra, le compararé a un varón sabio de la Torá que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron con fuerza las lluvias, los ríos, y soplaron furiosamente los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras que salen de mi boca, mas no las pone en práctica, lo compararé a un hombre ignorante de la Torá, que edificó su casa sobre arena movediza. Y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos, y soplaron furiosamente los vientos, y removieron aquella casa, y cayó entre estrepitosamente. Me gustó mucho esta versión y por eso la quise compartir. Así que el tema que vamos a estar hoy, el texto va a ser el que hemos leído y el tema es dos fundamentos y una decisión. Y esto vemos que esto es una parábola que la conocemos como la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Hace una comparación de dos hombres. El prudente edifica sobre la roca y el insensato edifica sobre la arena. Entonces, ¿qué significa ser prudente?
En palabras más sencillas, obviamente, dice que la palabra griega usada es poronimos, que implica sabiduría práctica, discernimiento, capacidad de prever consecuencias, actuar conforme a una verdad o algo que ha sido escuchada, porque como vemos, pues Yeshua habla sobre estos dos que oyen. ¿Y qué significa insensatez? La palabra griega es moro, de donde uno de sus significados es necio. Y esto significa falta de juicio espiritual, impulsividad y descuido de las consecuencias. Así que quería darle algo breve en lo que tiene que ver esta comparación, porque Yeshua vemos aquí que está comparando a dos clases de hombre, prudente e insensato. Y sobre este tema, dos fundamentos y una decisión, meditaba yo que todos estamos edificando algo. No importa la edad que tengamos o el tiempo o el trasfondo nuestro, ni el llamado. Todos estamos construyendo una vida, un hogar, una familia, una carrera universitaria, una profesión, un ministerio. La realidad es que todos estamos construyendo. Y meditando en esto, en la porción bíblica que acabamos de leer de Matías 7, me hice una pregunta rápidamente, claro está, sobre qué estoy edificando. Puede ser una de las preguntas sobre qué fundamentos estamos edificando nuestras vidas, cómo estamos construyendo nuestra casa, ¿verdad? O nuestra vida que impactará en nuestro futuro. Y esas preguntas, cuando uno lee esta porción bíblica, vienen a nuestras mentes y pueden venir muchas más, pero estas son para mí, ¿verdad? Fundamentales. Y hay decisiones que parecen pequeñas, pero son fundamentales en nuestras vidas, sea en el momento eh, inmediatamente, o sea, en un futuro, nuestras decisiones siempre van a impactar. Y para mí, no hay, meditando en esta enseñanza, no hay decisiones pequeñas. Toda decisión requiere, ¿verdad? Grande o pequeña, siempre va a traer un resultado. Entonces, vemos cómo hay elecciones que no hacen mucho ruido en el momento, pero en un futuro van a gritar, como vemos en esta parábola que Jesús está manifestando, está diciendo. Porque, amados, el día llegará, porque siempre llega donde vendrán los vientos, caerán las lluvias y las aguas golpearán aquello que hemos construido. Y en ese momento no se evaluará la apariencia de la casa, ni lo impresionante que parecía por fuera, sino que revelará la profundidad y la magnitud de lo que edificamos. Es ahí cuando se manifiesta o se hace visible o nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo nosotros edificamos. Y con esta verdad en mente, meditemos en las palabras de Jesús en esta parábola. Y eso es lo que quiero invitarlos hoy. No habla solamente de dos casas, habla de dos fundamentos. No habla solo de construcción, habla de la construcción que permanecerá y aquella que va a ser o que caerá o que será destruida. Porque no solo son tormentas que se habla aquí, sino de permanencia. A lo largo de nuestras vidas, cada persona enfrenta decisiones que marcan un rumbo. Detrás de cada elección existen fundamentos que son invisibles y que moldean nuestra manera de pensar, de actuar y de creer. Son esas cosas que no son visibles, son esas cosas que no se ven, pero los resultados o el resultado cuando llegan a estos momentos es lo que van a hablar más que cualquier palabra, ¿verdad?
es la que va a hablar. Así que en este tema, dos fundamentos y una decisión, reflexionaremos sobre cómo estos dos cimientos representan caminos distintos con consecuencias diferentes y entenderemos que la decisión que tomemos no solo determina nuestros resultados, sino también nuestros valores, nuestra estabilidad y nuestro futuro, porque no se trata de si construiremos, sino sobre qué construiremos. Y pensando en esto, entonces, vino a mi mente ese versículo que dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach, Yeshua, el Mesías. Así que bajo esto vamos a estar tocando 4 puntos. Un llamado, porque realmente esto es un llamado, 2 fundamentos, la tormenta no hace distinción y el resultado final. Así que el primero que vamos a ver es el llamado, donde dice, por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra. Así que aquí vemos que hay un llamado a escuchar. Y esta palabra, esto que habla sobre lo que nosotros siempre recitamos cada Shabbat, lo acabamos de recitar, en las mañanas también lo hacemos, al acostarnos también muchos lo hacen, es Shema. Y Shema es un llamado de pacto, no solo una declaración doctrinal. Se llama que es una declaración y sí lo es una declaración, pero es un llamado de pacto porque el Eterno está llamando, dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Shema, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Así lo vemos en Devarim 6:4 y lo citamos, como bien dije, cada vez, y aquí lo vemos que se está hablando sobre lo mismo. Yeshua le está diciendo, todo aquel que oye, se está hablando sobre la importancia de escuchar y es algo que nosotros debemos de tener siempre. Escucha, oye Israel, oye Israel. Entonces, Shema no simplemente significa oír en hebreo, sino escucha atentamente. Y lo vemos en el versículo en hebreo donde ahí dice la palabra Shama, que Shama es oír inteligentemente, atención, escuchar, obediencia, recibir, dócil y entender. Y esto es algo que hemos escuchado, de hecho, cuando el hermano Alex trajo la enseñanza, habló sobre esto y para mí fue como una confirmación de lo que ya el Eterno venía ministrándome y este Shabbat que pasó, igualmente el pastor trajo algo. Así que el llamado es un llamado y es que lo tengamos presente, porque Shema significa escuchar atentamente, es entenderlo, es algo dócil y el que es dócil recibe la instrucción con humildad y el que tiene un corazón enseñable. ¿A enseñarle a qué? Obedecer. Estos son los significados que están hablando cuando nosotros declaramos Shema. Y estas palabras no son unas palabras pasivas, son unas palabras activas, porque todo esto requiere una acción. Y no es una porción más, amado. Es como siempre hacemos, hacer. Cuando declaramos el Shema, nos tapamos nuestros ojos para que no haya distracción, es para que haya una concentración. No te distraigas por lo que tú estás declarando, es algo tan cierto, tan real, es tan vivo, es tan fundamental. Entonces, por eso nos tapamos, ¿verdad? Los ojos, siempre lo vemos así. Así que no es algo que se toma a la ligera. Y esto, así es que Yeshua está enseñando en estos momentos. En Mateo 13:9 dice, Yeshua dice, el que tiene oídos para oír. O sea,
está recalcando esta importancia que el pueblo hebreo escuchó desde su comienzo. Shema Israel. Y Yeshua vuelve y lo repite, no solamente en la parábola, sino en el que tiene oídos para oír. Y estas palabras están conectadas con el espíritu del Shema. Yeshua no habla de la capacidad auditiva, porque pues, todo el mundo puede escuchar, o sea, ¿verdad? Todo el mundo tiene esa capacidad de escuchar. Pero no es solamente tener la capacidad de escuchar, sino la disposición del corazón. Cuando escuchamos, nuestro corazón está dispuesto a algo. Corazón tiene que haber una disposición. Escuchamos, disponemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecer. Muchos oían, y en este momento dado, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando, está diciendo esta parábola, muchos estaban escuchando estas palabras. Y muchos estaban sentados viendo cuáles eran las palabras que Jesús expresaba. Y yo pensaba que estas cosas no se pueden, cuando tú escuchas las palabras, no se pueden quedar solamente en algo que tiene un sonido, porque o alguien que está hablando al frente, o alguien que está diciendo unas palabras bonitas, o alguien que está enseñando una palabra tremenda, no se puede quedar solamente ahí. Esa palabra que está siendo traída tiene un propósito, y ese propósito es para transformar el corazón de las personas. Pocos escucharon la revelación que Jesús estaba dando y estaba transmitiendo en ese momento. Muchos la escucharon, pero pocos lo siguieron. Como sabemos, ¿verdad? A la hora de que vemos a Yeshua siendo perseguido y entregado, muchos se fueron por temor, por las razones que hayan sido, muchos le dieron la espalda y se olvidaron de esas palabras que habían sido instruidos, que en un momento dado hasta tuvieron una convicción profunda de que realmente eran verdaderas esas palabras. Por eso es que escuchar está relacionado con disposición del corazón, porque cuando está envuelto, hay convicción. Y esa convicción llega a ser tan fuerte y tan fuerte que no te va a permitir dar la espalda ni a la palabra escuchada, ni a la experiencia que hayas tenido, ni a la revelación que hayas tenido. Entonces, la diferencia no estaba en los oídos cuando escucharon estas palabras, sino que al escuchar, o cuando escuchamos, vaya transformando nuestra voluntad para obedecer. La disposición del corazón comienza con una decisión interna. No solo quiero escuchar sus palabras, sino que va más allá. Quiero alinearme a esas palabras. Sin disposición, amados, sin disposición no hay Shema. Sin obediencia no hay pacto. Fijémonos que el Shema dice, nuestro Elohim. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim. Y esto habla de una fe colectiva. El Shema forma identidad comunitaria. Elohim no solo se revela, sino que también forma un pueblo. Somos moldeados como comunidad para que escuchemos las palabras. Somos moldeados, amados. Por eso el pueblo crece cada vez más, hablando de lo que es el pueblo de Israel. Crece y está por todas las naciones. ¿Por qué? Porque es un llamado en comunidad y va moldeando y va transformando esa comunidad. Cuando dice Yahweh Ha, Yahweh es uno, no es simplemente un número, es unidad, habla de unidad. Entonces, cuando declaramos que es como unidad, entonces tenemos que decir, no puede haber rivalidad,
no hay doble lealtad. ¿Por qué? Porque Él es uno. Y como Él es uno, nada compite con Él. Y va a haber lealtad, no va a haber doble lealtad, va a haber una lealtad. Sí que el Shema nos confronta cada área donde el corazón pueda estar dividido. El Shema nos habla de nuestro tiempo, porque para escuchar se requiere tiempo, amado. El tiempo es la ofrenda más honesta del corazón. Lo que recibe nuestro tiempo, recibe nuestro gobierno. Es lo que gobierna nuestra vida. Por eso no es casualidad que el Eterno estableciera tiempos apartados y señalados, como hoy, tiempos señalados. Shabbat, santas convocaciones, tiempos de oración comunitario, tiempos de estudio. Esos son tiempos señalados. No porque el Eterno amado necesite tiempo, porque realmente Él no lo necesita. Somos nosotros los que necesitamos tener ese tiempo, esa prioridad en nuestra vida para dedicarlo. Y de eso nos habla el Shema. No nos pide todo el tiempo, pero sí que Él sea el primer lugar en nuestro tiempo. Esto nos habla de gobierno, de señorío, nos habla de pacto, cuando el tiempo disponible para crecer, para estudiar y buscar su rostro siempre queda al final de la agenda, estoy mostrando cuál es mi prioridad. Una persona puede, amado, buscar al Eterno en oración. Muchas veces en mi vida me he levantado a las 3 de la mañana, y yo sé que muchos hemos tenido esas experiencias, no solamente yo, pero voy a hablar de 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, y no necesariamente yo puedo, ¿verdad?, decir, ese tiempo está señalado para todos, porque ese es el tiempo donde el Eterno me está llamando a mí, ¿verdad? Y si me llamó a mí o me llamó a ustedes. Hay una de las cosas que en un momento dado yo estaba escuchando una persona, y esta persona me decía, yo quisiera tener ese tiempo de búsqueda temprano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama al Eterno, una persona apasionada por el Eterno, y ha vivido una vida entregada al Eterno. Pero muchas veces esa persona a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, está atendiendo un familiar que no se ha acostado, no ha dormido, y no quiere decir que si esa persona a la 1 o a las 2 de la tarde es el tiempo que tiene disponible para separarlo para el Eterno, no hace diferencia. Es el tiempo que tiene. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La importancia no es a la hora que lo buscas. Lo importante es la búsqueda sincera, de corazón entregado, y de esa dependencia absoluta en Él cada día y en cada momento, porque al fin y al cabo, todo el tiempo le pertenece al Eterno. Él hizo los días, Él hizo el tiempo. Y si de mi tiempo yo dedico el tiempo que tengo disponible para buscarle, cuenta igualmente como cualquier otra persona que lo está buscando. Lo importante aquí, amado, es buscarlo. Lo importante aquí es que Él gobierne nuestro tiempo, y que nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, porque puedo estar en el trabajo, y en el trabajo el tiempo es del Eterno, y yo me tengo que comportar como una persona, ¿verdad?, que le sirvo al Eterno en mi tiempo de trabajo, en mi escuela igualmente, en la universidad igualmente, en mi vecindad igualmente. O sea, el tiempo de nuestra vida
donde quiera que estemos, le pertenece al Eterno. Yo tengo que reflejar eso. Por eso, esta palabra, cuando escuchamos, Shema habla de que de oír inteligentemente y prestar atención y escuchar. ¿Por qué? Para obedecer y ser dócil. Una persona, cada vez que digamos el Shema, tengamos esto siempre presente. Esta declaración tengo que entenderla, tengo que escucharla, tengo que escuchar estas palabras como comienza diciendo Yeshua. Todo aquel que oye estas palabras, que salen de mi boca y las pone por obra, amado, cambia y transforma, porque ese es el poder que tiene la palabra, la transformación de nuestras vidas. Ese es el propósito eterno por la que fue dada. Hay algo que dentro de este llamado está sonando mucho, amados, y es nace del Ishma, esta palabra. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra, es un llamado. Y esta palabra, nace ben Ishma, la encontramos en Éxodo 24:7, que dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Natseh Benishma. Vamos a ver lo que significa esta expresión. Nace, dice, expresa la idea de actuar, llevar a cabo, hacer algo. El contexto bíblico o espiritual también implica compromiso y acción voluntaria, decisión. Y Benishma habla de entendimiento, interiorización y sentido. Nace Benishma. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Y estas palabras hace en unos 8 días que llevé una reflexión, la llevé basado en esta porción bíblica. Haremos y escucharemos. Y en el pensamiento del pueblo hebreo, esta respuesta no se queda en algo superficial. Tiene un sentido muy profundo, amados. El pueblo responde estas palabras al aceptar la Torá en el Sinaí. Cuando el pueblo hebreo declara haremos y escucharemos, no solo estaba aceptando mandamientos, estaban entrando en pacto con el Eterno. Y pensando en esta palabra, en este momento, me llevó a las palabras de Yeshua cuando nos llamó primero a cuando nos llamó y dice, sígueme, cuando dice el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Cuando yo pensaba en estas palabras, entendí o recordé que él estaba diciendo o invitándonos a decir, el que quiera, ¿verdad? Seguir en pos de mí, el que quiera seguirme, tome su cruz. Y seguir al Eterno, seguir, implica caminar. ¿Caminar en qué? Y yo meditaba en esto, en estas palabras, amado. Y muchas veces cuando nosotros dimos ese paso de fe, ¿verdad? Ese paso de
de, de salvación, no entendíamos todo, no comprendíamos todo y no sabíamos todo. Sin embargo, nos levantamos, decidimos seguirlo y en el camino, entendimos y comprendemos que hay muchas cosas que a veces nos van a costar, así como le costó a Mashiach. Nos van a costar. Pero ese costar y permanecer fieles va a traer o va a revelar una gloria que aunque está escondida y no la entendemos completamente, va a ser manifestada en un futuro. Así que vemos cómo el mismo Yeshua pidió Naaseh Benishma cuando declaró las siguientes palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino la obediencia primero y vino luego la exaltación. Vino primero la obediencia a pesar de, él dijo, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y luego vino esa exaltación. Así que estas palabras nos enseñan que la fe no nace del análisis, de un análisis perfecto, sino, amado, de un sí valiente que abre la puerta a un mayor entendimiento. Así que cuando nosotros respondimos a ese llamado que un día nos hicieron, si todos no, yo recuerdo perfectamente el día en que se hizo un llamado y le compartí a una hermana el Shabbat que yo no entendía por qué el llamado a salvación, por qué yo tenía que dar ese paso. Yo no lo tenía completamente claro y hasta fue incomprensible, pero algo yo sí sabía y sentía en mi corazón. Me estaban llamando a dar ese paso. Y en ese momento yo no comprendía exactamente lo que estaba sucediendo, ni tampoco comprendía, ni sabía, ni tenía la menor idea del camino que me tocaría caminar en un futuro. Ninguno de nosotros lo sabemos, pero a través de escuchar la palabra, a través de estudiarla, aceptarla para vivirla, a disponer nuestros corazones a la obediencia. Así la palabra fue cada día transformando nuestras vidas, fue transformando nuestro carácter, nuestro entendimiento fue cambiando. Y cada día pasaba, cada martes teníamos servicio los martes en la noche en la congregación hispana, porque eso sucedió cuando mi esposo era militar, estábamos en Alemania, y cada martes la palabra que era traída ocurría un impacto, hacía un impacto en mi vida tan fuerte que yo tuve, hermano, yo creo que más de 6 meses, cada vez que hacían un llamado al altar para arreglar la vida, yo pasaba. Y no pasaba por convicción, pasaba porque yo quería ser transformada, pasaba porque la palabra me confrontaba. Y cuando un momento dado yo entendí que eso era algo, la que era pastora mía en aquel entonces me dijo, mira, no, pero tú vas a seguir pasando. Y yo decía, pero es que cada vez que enseñas la palabra me confronta, me hace ver mis debilidades. Necesito cambiar, necesito que mi vida sea transformada. Y ese impacto de la palabra iba llenando mi vida, pero a la misma vez iba calando tan profundo dentro de mí que en un momento dado no era suficiente. Y
al pasar el tiempo, amado, muchas veces nosotros podemos perder eso, podemos acomodarnos. Podemos decir, ok, ya sí, ya escuché eso, o ya lo sé, pero realmente esa palabra que escuchamos va transformando, va cambiando, va siendo ese peso tan fuerte dentro de nosotros que nos lleva cada día a decir, tengo que cambiar esto. Porque perfecto no hay ninguno. Ninguno es perfecto. Pero todos procuramos esa perfección. Todos procuramos cada día que eso suceda en nuestras vidas. Romanos 12:2 lo dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de la agradable y la perfecta. Así que eso tiene que suceder en nosotros, esa renovación de la mente. El cambio comienza, amados, en el entendimiento y en la comprensión de cuando escuchamos la palabra. Cambiar la forma de pensar, cambiar la perspectiva, alinear nuestras mentes con la verdad espiritual. No es solo una emoción ni solo una conducta, es una configuración, es como que es una reconfiguración interna que pasa, sucede, sigue sucediendo, sigue sucediendo, sigue sucediendo y mientras más sucede, más lo anhelamos. No solamente lo anhelamos, lo añoramos. Y eso es nacer de Nishma, ese llamado a pacto, ese llamado a la cercanía, ese llamado a seguir. Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Fíjense en que el pueblo dijo primero haremos. No dijeron obedeceremos y luego haremos. Fue al revés. Haremos. Las cosas que Yahweh ha dicho, las haremos. Y en el camino aprenderemos a obedecerla. Qué hermosa enseñanza, amado, para cada uno de nosotros en estos tiempos. Vamos a ver el punto donde dice la tormenta no hace distinción. Dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la palabra edificó, significa ser constructor de la casa, es construir, es edificación, es edificador, es edificar, estimular y fortalecer. Y quise sacar unos puntos sobre esta parábola que para mí sobresalen. Una de ellas es la tormenta llega a todos, amados. La tormenta llega a todos. No distingue entre sensatez o necedad, aunque aquí se hace comparación. La tormenta llega a todos, creyente, no creyente. Escuchar la palabra no inmuniza contra la prueba. Lo que verdaderamente marca la diferencia es el fundamento sobre el cual estamos sostenidos, porque la tormenta llega a todos. Yeshua nos muestra una realidad de vida. La tormenta no pide permiso, no hace excepciones de personas, no distingue entre el que sirve y el que no lo hace, entre el que canta o el que calla, el que conoce la escritura o el que solo la oye. Escuchar no evita la tormenta. Obedecer es lo único que marca la diferencia. Los tiempos difíciles, las pruebas, como conocemos, ¿verdad? Las pruebas no discriminan, amado. La prueba llega a todos, pero revela quién edificó sobre la roca y quién solo escuchó sin afirmar su paso.
Y esto es algo, amado, que siempre tengamos presente, porque hay una de las cosas que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Nos puede pasar a todos, que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Estaré haciendo algo mal? Y el enemigo ahí va tomando también ventaja en muchas cosas. La tormenta llega a todo, no hace distinción, pero sí lo que hace distinción es dónde está parada esa vida, dónde está parada mi vida, cómo voy a enfrentar esa situación, cómo voy a actuar, cómo me voy a comportar. Esa es la diferencia. El otro es la tormenta revela. No crea el fundamento, pero revela. Y el hombre prudente, al hombre prudente también enfrentó igualmente la lluvia, los ríos, los vientos. La prueba no indica ausencia de Elohim, sino la oportunidad de revelar el fundamento real. Muchas veces pensamos, si estoy pasando por esto o algo está pasando mal en mi vida, entonces entran estas luchas y estas batallas campales que muchas veces solamente el Eterno puede sacar. Pero esta parábola nos enseña algo muy claro, que el prudente también fue golpeado, que la tormenta no anuncia abandono, amados, no anuncia abandono, anuncia examinación. ¿Cómo yo la estoy pasando? ¿Cómo yo atravieso esta prueba? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo vivo? A veces las pruebas, los vientos, ¿verdad? Las situaciones nos golpean de tal manera que realmente uno siente que no solamente se mueve, sino que literal la tierra se abre. Pero aún en medio de esos momentos, la tormenta revela sobre dónde está mi vida fundamentada. Y hay pruebas que, créanme, amado, que no todo el mundo vive. No todo el mundo experimenta, pero se revela el fundamento de la cual está esa vida. La tormenta es imparcial, pero el resultado no. Y este punto nos habla de que no destruyó la casa, expuso el fundamento, tanto del que estaba en la roca como el que estaba en la arena. Antes de la lluvia, ambas casas parecían firmes. Antes del viento, ambas parecían seguras. Pero cuando llegaron los ríos, el fundamento invisible salió a la luz. La tormenta no es el problema, solo lo saca lo que es superficial o expone lo que es superficial. Si algo se derrumba, no es por la lluvia, es por la arena, en el lugar donde edificamos, en el lugar donde estábamos levantando, en el lugar donde estábamos poniendo nuestra confianza. Cosas pueden parecer buenas, amados, cosas pueden parecer que sí funcionan, pero no necesariamente. No necesariamente, al contrario, expone. La tormenta es imparcial, pero el resultado no. La tormenta no evalúa intenciones, evalúa decisiones. Las mismas lluvias, los mismos vientos, distintos finales. Mismas condiciones, mismo clima, distinto final. La diferencia no está en la intensidad de la tormenta, sino en la profundidad del fundamento. La obediencia en secreto determina la estabilidad. Las intenciones no sostienen estructura. Las intenciones, amados, no sostienen estructura. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener deseos sinceros, planes espirituales,
promesas que hicimos o hacemos en momentos emotivos. Pero la tormenta no mide lo que sentimos cuando decidimos construir. Mide dónde pusimos el fundamento. Decidir es cavar profundamente. Decidir es obedecer. Decidir es practicar y vivir lo que escuchamos. Y el prudente no fue el que sintió más, sino el que actuó correctamente. Porque la tormenta siempre va a revelar lo que elegimos, no lo que pensamos, no lo que creemos, sino lo que elegimos. Y lo que elegimos basado en el fundamento. Cuando llega la presión no se revela nuestro discurso, se revela nuestro fundamento, no se revelan nuestras intenciones, se revela nuestra decisión. Y los que hemos, bueno, yo no sé mucho de casa y no sé mucho de lo que es esto de construcción, pero cuando uno está construyendo una casa, una de las cosas que tienen que hacer antes de levantar la, la casa, tienen que verificar el terreno, que el terreno esté preparado para levantar esa casa. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en cuál es la importancia de nuestras vidas. Nuestras vidas son esa tierra donde la palabra es sembrada. O sea, y esa vida tiene que estar preparada correctamente, allanada correctamente, que no haya espacio, que no haya lugares donde esté, que pueda poner en riesgo lo que es la casa que se está levantando. Tiene que ser un terreno bien preparado para levantar ese hogar. Y cuando Yeshua nos está hablando de esta parábola, nos está diciendo precisamente eso. Tú sabes, considera, si vas a levantar una casa, levántala sobre la roca. ¿Por qué? Porque es algo fuerte, algo que permanece, no la arena. El que ha ido a playas, el que sabe y ha tenido sus pies sobre la arena en la playa, viene el agua y cuando se va esa agua, o sea, esa arena se hace que tus pies queden como que enterrados, se mueve el cimiento. ¿Por qué? Porque no es un lugar firme. Eso es lo que tiene que hacer esta palabra en nuestras vidas. En la medida en que nosotros más y más fundamentemos nuestras vidas en la palabra para obedecerla, estamos levantando fundamento duradero que no perecerá, que no será movido, que aunque vengan los vientos, que vengan con fuerza, que venga como venga, no va a cambiar, no va a negar la fe, no va a salir corriendo, no va a ser destruido. Los vientos, las pruebas, las tormentas no cambian el fundamento. Al contrario, florece. Te das cuenta y muchas veces hasta nos damos cuenta nosotros mismos y decimos, solamente por tu gracia, Padre, que yo puedo sobrellevar esta prueba. Solamente esta tormenta la puedo llevar porque tú estás conmigo. Y al contrario, lo que decimos es, no quiero soltarme nunca de ti. Y cada día nos alimentamos más con esa palabra, porque queremos que nuestra vida, no solamente por la que vivimos en el presente, sino, amados, lo que ha de venir, tiene que estar fundada sobre la roca, porque es el único lugar. Y no solamente para nuestras vidas. Hablo a los padres de hogar, hablo a los esposos. Esa casa tiene que ser levantada, porque te toca a ti cuidar de ese hogar, cuidar de ese futuro incierto.
Y muchas veces Adonai nos permite levantar esos hogares. Y el Eterno provee todo lo material y el Eterno provee todo lo que vas a necesitar, no solamente para tu presente, sino para tu futuro, porque dentro de esa casa hay una esposa, hay unos hijos, hay un futuro, cosas que son necesarias para cuando llegue el momento pueda permanecer, pueda estar en pie. Y eso se hace cuando dejamos que la palabra que escuchamos y que hemos escuchado del Eterno por años o por poco tiempo, por años, vaya transformando ese fundamento, esa vida, ese hogar. La tormenta es temporal, el fundamento es eterno. La lluvia cesa, el viento pasa, la casa permanece o no permanece. Este punto es determinante para la eternidad. La tormenta no se puede evitar, pero sí se puede anticipar. Nadie elige si vendrá la lluvia. Nadie controla el viento, pero todos deciden dónde y cómo edificar. Yeshua no habla de cielos despejados para uno y para otros no. Nos enseña cómo construir antes de que llegue la tormenta. El fundamento determinará, amado, el final, nuestra eternidad. Hacia eso va. Por eso estamos levantados, por eso soportamos la prueba, por eso nos levantamos cada vez, por más difíciles que sean, nos levantamos cada vez más firmes, fieles al Eterno, confiando que el Eterno es el que sostiene nuestras vidas, porque queremos vivir, no esta vida aquí en la tierra, queremos vivir la eternidad con Él, porque esto, amado, todo esto es pasajero. Pero lo que permanece para siempre será esa, nuestra eternidad. Y el resultado final. Pensando cuando dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pensando en esta parte de la porción, vino esto. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La Torá siempre ha representado dos caminos. A los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues para que vivas tú y tu descendencia. La palabra escoge es la palabra bajar y significa seleccionar, calificar, decidir, elegir, escoger. Amados, hay un llamado a saber escoger. No solo que vivamos nosotros, sino nuestra descendencia. La palabra hebreo para que vivas aquí significa, está hablando precisamente, es la palabra Bahaín, que significa revivir, avivar, conservar, guardar, mantener, reservar, salvar, ir. Y aquí vemos, amados, que Yeshua no habló en esta parábola no le habló solo a incrédulos, le habló a gente que estaba sentado escuchando las palabras. Y dice, al final de Matillahu 27, dice, 7:27 dice, y fue grande
su ruina. Nadie, nunca, yo sé que ninguno de nosotros nunca, de verdad, eso yo creo que va contra la naturaleza. Nadie planea fracasar. Todos anhelamos salir adelante, no solo nosotros individualmente, sino como familia, ¿verdad? Como comunidad. En esta parábola, Yeshua nos lleva a reflexionar, no solo individual, sino como hombres y mujeres que están levantando sus hogares. Tengamos siempre presente esta parábola. Estamos llamados a construir una casa que permanezca, porque el futuro solo lo conoce el Eterno. Tal vez tu casa todavía está en pie, pero la pregunta no es cómo está hoy, sino resistirá mañana. Esa debe ser nuestra pregunta, porque hoy puedo estar bien, pero estoy edificando para el futuro, para que pueda resistir el mañana. Dice la palabra, dichosos los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Lucas 11:28. Y este versículo, cuando dice la palabra dichoso, los que oyen la palabra de Elohim y la guardan, la palabra para dichoso en griego es makarios y significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso y glorioso. Entonces, pienso y viene a mi mente en esta enseñanza hoy. Hay un llamado a acabar más profundo, amado. Si hay áreas en nuestra vida sin obediencia, vamos a entregárselas al Eterno y convertámonos en personas obedientes. Si edificamos con una emoción o por una emoción, volvamos al fundamento. Si dejamos de cavar, hoy es un buen día para volver a cavar, volver a empezar. Porque Lucas nos habla que oír implica guardar, implica acción, implica protección, implica una práctica continua. Y en hebreo la idea de guardar es custodiar algo como valioso, no es solo un recordatorio por recordarlo, es algo que debe de custodiarse. Escoger no es algo que se escoge por una emoción momentánea, eso no es. No es sentir algo en el momento o porque lo sentí o porque fui impulsada, no tampoco. Es atesorar las palabras y sostenernos en ellas. Aun cuando pasen los años y las temporadas, por más difíciles que sean, tenemos que estar de pie. Y tenemos que volver a elegir. No importa las veces que tengamos que elegir, volvemos a elegir la vida. Cada uno de nosotros hemos elegido escuchar para obedecer, en seguir para cumplirlas. Elegir según la Torá no es simplemente tomar una decisión basada en lo que sentimos o lo que nos conviene, eso no es. Es decidirnos por la palabra, por la Torá, y hacer la voluntad del Eterno. Así que esto implica que escoger la vida sobre la muerte, como dice Deuteronomio 39. Elegir según la Torá es optar, amado, por aquello que produce vida espiritual, que produce justicia con un propósito eterno. Es elegir correctamente delante del Eterno, aunque requiera disciplina.
Es pensar en consecuencias, es pensar en resultados, es pensar todo el tiempo que estamos escogiendo algo que es fundamental para nuestras vidas. La Torah enseña que cada decisión trae fruto, todo, amado, todo. Bueno o mala, trae fruto. Elegir bien, hoy, amado, es sembrar lo que queremos cosechar en el mañana. No es elegir lo más fácil, sino elegir lo que es fundamento, su palabra. Y la elegimos para obedecerla. Elijamos según la Torah, amados, es decir, que cambiamos de conciencia, mi conciencia, por aquella que la palabra establece. No como yo lo veo, no como yo lo pienso, no como yo lo siento, sino con conciencia, con fundamento, porque es nuestra vida, es nuestra casa la que está. Y eligiendo cada uno, cada vez, amado, cada vez que elegimos la vida, cada vez que elegimos hacer lo correcto, es como si nosotros mismos estuviéramos con nuestras decisiones añadiendo ladrillos a esa casa para fortalecerla, para ser un fundamento de nuestra casa y de nuestra vida, algo que permanece y que será duradero a pesar de lo que podamos enfrentar. El resultado final. Nuestra vida es una casa y toda casa necesita un fundamento firme. No es lo más que luce ante los hombres, que es la exaltación, posición, apariencia de espiritualidad, sino lo que está escondido en el fundamento. La Torah no se construye como un escenario, sino como cimiento. Y el cimiento casi nunca se exhibe, pero es lo único que sostiene todo lo demás. Delante del Eterno no pesa lo visible, sino lo verdadero. No pesa lo espectacular, sino lo constante. No pesa lo que impresione, sino lo que permanece. Porque lo que da estabilidad delante del Eterno no es la altura de la casa, sino la profundidad del fundamento. Y cuando el fundamento, amados, es correcto, aunque vengan vientos, la casa no cae. Si un fundamento o sin fundamento, podríamos decir sin fundamento, cualquier estructura, por más hermosa que parezca, tarde o temprano se agrieta, pero cuando la vida está edificada sobre la palabra del Eterno, puede resistir los vientos, puede resistir las pruebas, puede resistir las tormentas, porque el fundamento, aunque no se ve, amado, está oculto bajo la tierra, pero ese fundamento es lo que va a sostener todo. Así es la obediencia diaria, la fidelidad en lo pequeño, la integridad en lo secreto. La Torá es ese fundamento. No es solo un conjunto de mandamientos, sino la base que sostiene nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestro propósito. Si la Torá, amado, es el fundamento, entonces nuestras acciones son las paredes, nuestro carácter es el techo y nuestras palabras son las ventanas por donde otros pueden ver la luz que hay dentro de cada una de nuestras casas. Una casa bien fundada no solo protege a quien vive en ella, sino que también se convierte en un refugio para otros. Hoy la pregunta no es ¿qué tan grande es la casa?, sino qué tan profundo es el fundamento. Porque cuando el fundamento es la Torá, la casa va a permanecer. Y con esto quiero cerrar y quiero compartir con ustedes un sueño que yo tuve hace muchos, muchos años. Que en aquel entonces
no lo entendía. Y ese sueño era que yo estaba sobre una roca. Yo subí y subí una roca que era muy grande. Y de momento, cuando yo llego a esa roca, al final de la roca, yo comienzo a ver que esa roca se comienza a abrir, como, como si se estuviera abriendo en el medio. Bueno, no como si se estuviera abriendo, se estaba abriendo. Y según se abrían mis pies, iban entrando en esa roca hasta que llegó a la rodilla. Y luego, cuando llega exactamente a la rodilla, la roca se sella. Y al sellarse, obviamente mis piernas hasta las rodillas quedan dentro de esa roca. Al principio no comprendí, no me dolía, sabía que no me iba a poder mover de ahí, entendía que allí quedaría por el resto de mi vida, pero no me dolía. Y según fue pasando el tiempo y los años, fui aprendiendo en el camino. Mi vida está enterrada en esa roca firme, inmovible, y basado en ese sueño, fue que se convirtió mi vida y mi oración. Porque quiero compartir esto, amado. Han pasado muchos años, han pasado diferentes situaciones, como todos pasamos por momentos difíciles, por tormenta, por pruebas, por viento, lluvia, todo llega, a todo nos llega, como dije al principio, no hace distinción, a todo llega. Y más en estos tiempos, entendí que nuestra vida tiene que estar así. Nuestra vida tiene que estar levantada y enterrada en ese fundamento que no hace que caiga, que no hace que nos desviemos. Y muchas veces al estar en esa manera y en esa forma, podemos tomar decisiones, claro, que no nos mueven bajo una emoción, bajo una presión, bajo circunstancias. Permanecemos, permanecemos. Y que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los hogares, podamos tener la conciencia, amado, cada vez más de que estamos en tiempos muy cruciales. Y que una de las cosas, amado, que nosotros no podemos poner en juego es el fundamento, es la palabra, es lo que hemos creído, es lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Porque solamente ese fundamento son las experiencias las que nos van a mantener cuando llegue. No solamente lo que ya hemos vivido, porque lo vivido ya lo pasamos, sino aquello que está por venir. Y que podamos permanecer firmes sin titubear. Recordando siempre, amado, las palabras. Y las palabras que hemos escuchado y estudiado y las experiencias que hemos tenido sean el fundamento que sostiene nuestra vida hasta el tiempo en que el Eterno nos llame o que nuestro Mashiach regrese. Que así acontezca en nuestras vidas. Salmo 11:3 dice, me gusta mucho este versículo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo?
¿Qué conexión entonces tiene esto con el mes de Adar? Primer fundamento, la fe. Confiar aunque no vea. Porque sabemos que cuando estudiamos el libro de Esther, el nombre del Eterno no aparece, pero estaba implícita la presencia del Eterno. Estaba allí. Confiar aunque no vea. El segundo, tenemos una responsabilidad humana. Esther la tuvo que tomar una decisión, tuvo que arriesgar su vida, tuvo que presentarse delante del rey en el llamado. ¿Por qué? Porque escuchó el consejo de Mardoqueo. ¿Quién sabe si para este tiempo o este momento tú has llegado a ese lugar? Ella se podía haber quedado callada, ella se podía haber quedado en silencio, ella podía haber decidido salvar solamente su vida, pero decidió arriesgarse por su pueblo. Y la decisión, elegir avanzar con fe y valentía aunque haya riesgo. Del mes de Adar aprendemos que el milagro comienza cuando escuchamos, elegimos hacer lo que se ha escuchado y decidimos actuar conforme a lo que hemos escuchado. Rosh Hodesh o Hodesh Tov Adar, amados, vamos a orar.